Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto, nosotros como Movimiento Nacional y Popular, como peronistas, estamos haciendo un gran esfuerzo y Ujú, eso lo han visto, un gran esfuerzo, digo, en el marco de poder estar a la altura de las circunstancias, ujú. poder tener gestos de madurez política y acordar y tratar de cerrar en este marco las diferencias porque entendemos que la causa es mucho más grande. La Mm. causa tiene que ver con poder defender los intereses tanto del pueblo argentino como del pueblo chaqueño, que entendemos nosotros hoy se ven avasallados Ujú. con gestos que no son gestos simbólicos, sino que son hechos concretos que van de la mano de despidos, de desocupación, que van de la mano del impacto en el cierre de las pymes, en las empresas, que va de la mano, por ejemplo, en el aumento de los combustibles que no paran de aumentar y eso impacta, por supuesto, de lleno en los precios y que desborda en los alimentos. Vos te Ujú. vas al supermercado y cada vez puedes comprar menos. Entonces, todos esos impactos que nosotros vemos que desordenan la vida de las familias argentinas, de las familias chaqueñas, hacen que nosotros tengamos que estar a la altura de las circunstancias, que tengamos gestos de madurez política, que pensemos en la unidad de acción, pero también en la unidad de concepción. Bueno, no fue fácil construir la unidad del peronismo en Buenos Aires, fue complejo, ¿no? Se tuvo que incluso prorrogar un poco más. Fuerza Patria tuvo momentos de tensión en la negociación, pero lo cierto es que, como lo decías, se logró una unidad, ¿no? Es difícil, hubieron un encuentro de los grandes referentes en estos momentos en Buenos Aires en la selección de las listas. ¿Algo similar pasa en el Chaco? No, yo creo que acá vamos encaminados de la misma manera con esta idea de poder lograr la unidad, porque entendemos que sin octubre, sin este octubre tampoco hay un 2027, Ujú, se viene desmoronando ujú, eh, la vida de la gente. ujú, Ese es el problema. ujú, Creo que no hablemos de gobiernos particulares, me abstraigo de eso, ujú, de hablar puntualmente del ujú. gobierno provincial o del gobierno nacional. Uno va, recorre los barrios y se da cuenta que el hambre cada vez aumenta. Ujú, Estás en tu casa nomás y ves la cantidad de gente pidiendo que ujú, hay, que te tocan el timbre para pedirte para comer. ujú, Entonces uno ve cómo se va desmoronando la vida de los chaqueños, de las chaqueñas, de los argentinos y argentinas, cada vez hay más gente durmiendo en la calle. ujú. Te decía, este repaso que hacíamos recién, de qué manera impacta y de qué manera uno tiene que estar, nosotros como Movimiento Nacional y Popular, que siempre estuvimos tratando de pensar de cara a los problemas de la gente, sin darle la espalda a los problemas de la gente, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, de cara a esto, de cara a octubre, pero también pensando en el 2027, pensando de qué manera vamos a volver Ujú, a gobernar, pero con un proyecto que sea una alternativa viable, una ujú, alternativa que le devuelva esperanza al pueblo del Chaco, al pueblo argentino, que se va a ver muy desmembrado. Nosotros, quienes ya hemos atravesado distintos procesos sociales y políticos, nos damos cuenta de esta situación. A mí me ha tocado como estudiante atravesar la crisis de los 90 y pico, 2000. A muchos recordarán el 2001 ujú, y la crisis tremenda del 2001, las universidades, cómo estaban detonadas, cómo quedaron después de los 90. ujú. Entonces, la verdad que uno va viendo procesos que son muy similares, procesos que la propia historia nos fueron marcando y bueno, por supuesto, con esas experiencias también poder pensar estas alternativas. Hay que trabajar en una alternativa Ujú. que sea viable, que sea posible, que pueda resignificar los conceptos y preceptos del peronismo, que involucre a todo el campo nacional y popular, pero sobre todo que pueda atender las demandas de un pueblo que hoy está desangrándose y desarmándose. Mariela, veíamos, tampoco me quiero basar en encuestas porque de hecho las últimas encuestas fueron las que dieron sorpresas y los resultados no fueron los que al menos lo que se esperaban en estos sondeos, ¿no? Pero la única encuesta que se da a conocer en los últimos días tiene que ver con lo que pasaría en la provincia del Chaco. Se habla de un 38%, lo que sería este, la alianza de la Libertad Avanza
con Chaco Puede, y por otra parte se habla de lo que pasaría en el peronismo, tanto el no kirchnerista como el kirchnerista, que entre las dos fuerzas sí tendrían un número importante. Ahora, ese es el dato, ¿no? Esa fragmentación es lo que preocupa al peronismo. Eso se va a dar la unidad porque, vuelvo a decirte, haciendo un análisis de esos números, claramente el peronismo en todas sus vertientes es la alternativa. Hoy el pueblo chaqueño no ve otra fuerza que se pueda posicionar para poder defender esos intereses, para defender los intereses de quienes son despedidos cada semana, no solo en el sector público, porque nosotros nos enfocamos en el sector público, en el ajuste que se da a través de los puestos de trabajo en el sector público, pero también en el sector privado. Hace muy poco salieron un relevamiento de la cantidad de empleos del sector privado que se han perdido en el Chaco, y eso impacta, por supuesto, en las economías de los hogares, en qué cantidad de hijos mandas a la escuela, o si tienen las 4 comidas, o 2, o 1. Entonces, la verdad que si nosotros no podemos lograr llegar en unidad teniendo en cuenta estos datos, teniendo en cuenta también la realidad y teniendo en cuenta que el peronismo unido es el que le va a poder poner un freno tanto a Milei como a su correlato provincial, Leandro Esdero, ahí es donde digo yo que no tenemos gestos de madurez política. Entiendo que los vamos a tener, va encaminado hacia eso. Creo que la unidad ya es un hecho, estamos caminando sobre eso, así que con muchísima confianza, sobre todo entiendo que todos los sectores del peronismo quieren lo mejor para los chaqueños y chaqueñas. Son momentos de tensiones, vos lo decías, se ha vivido en una de las provincias más importantes en términos electorales, que va marcando un poco el termómetro de cómo viene la cosa, las tensiones que se han vivido, pero se llegó a una unidad, van a trabajar, entiendo, para poder lograr una victoria, y nosotros en ese mismo marco lo vamos a hacer. El peronismo dio una muestra de eso, de organización. El viernes nos hemos juntado distintos sectores del peronismo, y le ha pedido a Capitanich que encabece, por supuesto, la recuperación de un sentido de patria, de un sentido de soberanía, de un sentido de independencia económica, justicia social, que son nuestras banderas, y que entendemos que aunque pretendan que claudiquemos las banderas, nosotros tenemos que seguir sosteniendo, porque entendemos que la dignidad del pueblo va de la mano de eso. Pero, o sea, lo que me llama la atención es que a pesar de que sí, que están mediáticamente se está mostrando una unidad y se está trabajando, como decís vos, en lograr un consenso, una unidad, aparecen fragmentados distintos frentes. Esta semana, de hecho, no, la semana pasada, de hecho, hablábamos con Claudia Panzari, quien ya adelantó que ya está armando un frente con Eduardo Aguilar, y de nuevo, comienza a quebrajarse en esta unidad. ¿Preocupa esto? Sí, sobre todo más que se entiende que en estos procesos se viven este tipo de tensiones porque las distintas partes, los distintos actores tensionan para poder participar, para poder ser parte el proceso electoral, de poder discutir, de poder referenciarse, de poder ser una alternativa también de cara a lo que se viene. Entonces, entiendo que es válido en ese sentido, mientras uno pueda después priorizar, que entiendo que estos compañeros que vos me mencionabas están a la altura de las circunstancias, porque son dirigentes que vienen de hace mucho tiempo sosteniendo en sus localidades o sosteniendo desde sus funciones banderas que la sostienen con coherencia. Entonces entiendo que en este momento son momentos de tensiones, son momentos de discusión, son momentos de disputa, son momentos que para quienes consideran que son herramientas válidas, las tensiones o el tratar de armar otros espacios para después poder discutir, estar en esa mesa de discusión de cara a lo que se viene, es válido. O sea, en política son herramientas que están instaladas, y bueno, es una herramienta más. Ahora, si al momento de que se dirima
la cuestión de frenamos a Milei y frenamos a Esdero y que esa sea la prioridad, no sabemos tomar la decisión correcta y bueno, ahí veremos si será otro el escenario. Entiendo que estos compañeros y compañeras son políticamente, siempre tuvieron actos muy maduros, siempre acompañaron los procesos no solo de unidad, sino también los procesos que le iban a devolver un proyecto interesante al pueblo del Chaco, a sus localidades, siempre estuvieron a la altura de las circunstancias y al servicio del pueblo, porque en definitiva es eso, cuando uno termina juntándose con otros dirigentes y dirigentes pensando el escenario que se viene, sin ir más lejos, el ejemplo más cercano que nosotros tenemos es el mismo Coqui Capitanich, que cuando tuvo que ser intendente de la ciudad de Resistencia, fue intendente de la ciudad de Resistencia. Entonces, cualquiera sea el lugar que nos toque para poder dar la continuidad al proyecto y a este proyecto que queremos encarar, porque entendemos que la gente lo está necesitando, la verdad que creo que vamos a estar todos a la altura de las circunstancias. Las tensiones son válidas siempre y cuando tengamos el objetivo trazado y el objetivo puesto en la gente. Me voy a volver un poquito hacia atrás, que mencionabas algo, no lo quiero dejar pasar, porque quizás me llama la atención este punto, ¿no? Que decías que a veces los distintos frentes o las personas miran hacia 2027 antes de octubre, y eso es como que puede ser que genera un poco de desconcentración en lo que se tiene que enfocar ahora. Totalmente. Ahora nosotros, no hay, aparte, el octubre es la antesala al escenario, es la última elección al escenario del 2027. Nosotros tenemos que tener una victoria contundente, pero sobre todo pensando en que hay que ponerle un freno, hay que poner un parate. Si vos te pones a analizar, hace unas semanas se debatió en senadores leyes fundamentales para el progreso social de nuestro país. No sé, leyes vinculadas a la discapacidad. Necesarias. Muy necesarias. Absolutamente necesarias. Se debatió, todavía va a estar en debate porque ya sabemos que el presidente dijo que va a vetar esas leyes y si rechazan el veto en el Senado se va a judicializar, o sea, estamos en proceso, pero fue un parate, fue decir no, esto es un límite, o sea, no nos podemos meter con las personas con discapacidad, no nos podemos meter con los presupuestos universitarios, no nos podemos meter con los jubilados y jubiladas, o sea, fue un parate de la dirigencia política a un proyecto nacional que está intentando avasallar espacios que uno nunca creyó, o sea, corriendo valores éticos y morales que uno que construye, hace política y cree en la política como una herramienta de transformación, creyó no verlas. Ahora bien, eso se logró porque había una mayoría en el Senado y todavía el Senado se puede poner de acuerdo para estas cosas no. Ahora, nosotros perdemos las elecciones en octubre y eso, la verdad que no va a tener freno. O sea, si el proyecto de Milei tiene mayoría en el Senado, hoy es donde se discute y donde se puede dar un parate real a estas políticas que para nosotros son muy crueles con la gente, son muy crueles con quienes más lo necesitan, con quienes más necesitan la ayuda del Estado. Entonces, si eso no sucede, si nosotros no tenemos una victoria contundente y esto no le decimos basta Milei, lo que se viene va a ser mucho peor. La venta, recién yo te decía fuera de cámara, la venta de AISA, salió una de las empresas del Estado. Ahora, lo que se viene después de octubre, si obtiene una mayoría, la verdad que es preocupante. Mariela, gracias por estar aquí. Como siempre, tener la amabilidad de estar y conversar de todos estos temas. Muchas gracias. No, a ustedes, por supuesto, un placer.